Cristiana Josué, dándole las gracias por su atención a este culto que vamos a iniciar a continuación. Nos puede visitar en la avenida Masferrer Sur número 163-B de la Colonia Campestre, o en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Bienvenidos a aquellos también que están aquí de manera presencial. Gracias por venir a nosotros. Quisiera predicar el siguiente mensaje que hemos titulado El Bautista y el Cordero. Y yo quiero tratar de llevarles a ustedes a una escena bíblica y que ustedes sean parte de esa escena bíblica. Ustedes saben que me encanta contar las historias de la Biblia y a veces la mente me vuela queriendo entender qué era lo que pasaba en ese momento y ver los detalles de lo que estaba sucediendo. No quedarnos solo con una idea en la cabeza, sino entender por qué pasan las cosas. Y cuando uno medita en la palabra de Dios, lo hace pendiente de cada detalle, y que Dios nos ayude entonces en los siguientes minutos. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. En los próximos minutos te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje de una manera responsable, hacerlo bien, Señor, y esto únicamente se logra dependiendo de ti, del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a hacerlo bien y que todos los oyentes puedan recibirlo de la manera en la que tú, Señor, lo has preparado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es una escena maravillosa, es una escena gloriosa, que creo que todos ustedes y yo hubiéramos querido estar ahí siendo testigos de esto. Y es cuando finalmente Juan el Bautista se encuentra con Jesús, que usted sabe que era primo de él, hijo de Elizabeth, era Juan el Bautista. Nosotros lo conocemos como Juan el Bautista porque eso era lo que él hacía, pero él tiene una historia y él nació normal como cualquier otro niño. Y en ese momento él sabía que él tenía una misión, Dios se lo había revelado, pero no había llegado a conocer quién era exactamente. Y puedo ver a Juan siendo un hombre un poco desconfiado por todo lo que había tenido que sufrir en su vida. Vivió en el desierto, tenía un estilo de vida bien especial. Quizá para el mundo, para nosotros mismos, ver a Juan, ahora si él estuviera en esta época diríamos: qué raro el Juan, es un tipo raro, es un muchacho extraño, ¿verdad? Anda ahí como que es loco él solo. Quizá de esa forma lo trataron también en esa época, se lo veían raro. Y entonces él creció siendo un niño un poco desconfiado de todo. Entonces él tenía que ver y estar seguro de lo que estaba pasando. Previo a esta escena, que es cuando se encuentran estos dos hombres, y digo hombre Juan, y digo la parte humana de Jesús, el hombre Jesús en ese momento, cuando ellos se encuentran y Juan lo ve venir, hay algo en su corazón que le indica: este es el Cordero de Dios. ¿Cómo sabía él en ese momento? ¿Cómo se enteraba? No hay otra forma que entenderlo de una manera espiritual, pero vamos a analizar eso un poco más adelante. Previo a este encuentro con Jesús, Juan había venido, el raro había salido del desierto. El raro venía con esas sus ropas extrañas hechas de pieles de animales. El raro venía con su lonchera llena de legumbres porque era lo único que comía, y agua. Y cuando él llegó, todos lo rodearon y dijeron: ¿y este quién es? Porque había empezado a bautizar, ese era su ministerio. El bautismo del cual hablamos hace unas semanas acá en este servicio es una
muestra pública de mi obediencia a Dios, ser sumergido en las aguas. Dijimos que eso no depende mi salvación. Soy salvo por la fe en el Señor Jesucristo, soy salvo porque declaré que soy un hijo de Dios y que creo en el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Pero el paso de ser bautizado en agua es importante porque es mi paso de obediencia en donde muero a mi vida anterior y resucito a una vida nueva. Y como símbolo de esto nos sumergimos en el agua. Y esto era lo que traía Juan el Bautista. Y decía, para poder ser bautizado tienes que arrepentirte primero de tus pecados porque es parte de lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando él había estado bautizando, de repente lo rodean todos los fariseos y le empiezan a preguntar. Ustedes ya saben cómo eran los fariseos, ya los conocen ustedes, y empiezan a cuestionarlo y le dicen, ay, ¿tú qué andas haciendo? Y ese es el discurso que él tiene con ellos. Juan capítulo 1, siempre, versículos del 19 al 28. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y en el versículo 20 vemos cómo este hombre estaba bien ubicado. Es lo que necesitamos, hermanos, de los líderes modernos de la iglesia cristiana. Es lo que necesitamos de los líderes modernos que son superestrellas, superfamosos, de mega iglesias. Tenemos que entender este principio. Si Juan el Bautista después había sido ensalzado por Jesús diciendo no hay hombre que haya nacido sobre la faz de la tierra mejor que este, él tal vez hubiera tenido después de esa descripción algo de qué creerse. Nosotros no tenemos nada de qué creernos, mucho menos en esta época. Y él dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Pero algo especial tenés. Y él pudo ufanarse diciendo un montón de cosas ahí, pero no lo hizo. Es lo que los líderes hoy necesitamos, entender que el centro debe ser Jesucristo. Entender que el centro no es el superestrella pastor, que no es la mega iglesia, no es el logo de la iglesia, es Jesucristo siempre debe estar en el centro, no nosotros. Cuando le hacen esta pregunta, ¿eres tú Elías? Ellos se refieren a una profecía que está en el libro de Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último profeta previo al Nuevo Testamento. Entre Malaquías y si usted va al capítulo 1 de Mateo y le da una vuelta más a la página, va a encontrar el último capítulo de Malaquías. Ahí se termina el Antiguo Testamento y entre esas dos páginas, entre esas dos hojas que están en su Biblia, hay 400 años de silencio. Dios no habló entre esa última línea de Malaquías y la primera línea de Mateo. Pero vemos que ahí se menciona, aquí yo os envío este profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Y ahí termina ese libro. Este Elías que se profetizó es el que ellos están preguntando si Juan era o no era ese Elías. Y él les contestó, siempre en este versículo 21, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Solo he venido aquí, dice él, a anunciar un mensaje. Eso es todo lo que vengo a hacer, a preparar el camino de alguien que es mucho mayor que yo. Versículo 24, los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Me encanta la versión de Marcos. Marcos dice que yo no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado de Jesús. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Nos damos cuenta entonces de que este hombre estaba bien ubicado, él había entendido. Todo ese tiempo en el desierto, Dios le había hecho entender. Si usted se puede imaginar todas las revelaciones de Dios que tuvo este hombre cuando se metió a servir a Dios en el nazareato, así se llamaba, por eso era tan raro él, el nazareo, así era, se dejaba crecer el pelo, usaba trajes hechos de pieles de animales y comía legumbres, no tomaba sidro ni vino, dicen, y solo pura agua. Eso era todo lo que hacía, vivía en el desierto en permanente oración.
Entonces, ¿se puede imaginar cuántas veces Dios se manifestó a su vida? No le pido a usted que sea un nazareo, pero qué bueno sería tener esa comunión con Dios. Juan sabía todo lo que estaba pasando porque Dios ya se lo había escrito, ya se lo había dicho, ya le había mandado un texto, le había mandado un email con un attachment y le decía exactamente todo lo que iba a pasar, con una cronología. Esto va a pasar este día, esto va a pasar este día, de aquí vas a decir esto, vas a caminar de aquí para allá. Dios le había indicado a este hombre qué es lo que había que hacer. Antes de llegar a ese evento en el cual él menciona esa frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La promesa que Dios le había hecho a este hombre Juan en el desierto se hizo realidad cuando tuvo ese contacto visual con Jesús. Su espíritu saltó, así como saltó él cuando estaba en el vientre de su madre Elizabeth y se presentó delante de María. Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ese niño de panza a panza sintió, pudo percibir de vientre a vientre, de ombligo a ombligo, y saltó de alegría y dijo: este es mi vecino, el que está en la otra panza, en la panza de la par, ese es. Y después lo vio ya grande caminando hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el que ha venido por usted, el que ha venido por mí, el que dio su sangre por todos nosotros. Ustedes están aquí por la fe en ese evento maravilloso, por la fe puesta en él, pero estamos hablando de este hombre primero. Esto sucedió, aquí es a donde se relacionan estos dos hombres, si lo vemos desde ese punto de vista, Dios hombre. También se relacionan con una muerte injusta. Por supuesto, Juan, que no tenía muy buenos modales porque era rudo para hablar, porque era claro y directo, no le cayó en gracia a los líderes de la época, ni a los fariseos, ni a los reyes, ni a nadie, porque tenía que decir claramente las cosas como tenía que ser. Y fue a dar preso, igual que muchos otros de los apóstoles. Y en lo que él estaba preso, él mandaba preguntar: pregúntenle a Jesucristo si todo está bien, pregúntenle a Jesucristo si el que está haciendo los milagros es él, pregúntenle a Jesucristo si el que está liberando a los endemoniados es él. Y Jesucristo le decía: sí, vayan a decirle a Juan que soy yo, que no se preocupe, que todo va sobre ruedas, que así como va el itinerario, que así como se lo dijo mi padre, así las cosas están funcionando. Y cuando esos enviados de Juan iban de regreso, el Señor Jesucristo empieza a hablar bien de él. Pero después de esto sucede lo que tenía que suceder. Mateo capítulo 14, versículos del 6 al 12. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ambos iban a terminar injustamente asesinados, uno degollado y el otro colgado en una cruz. Dolor para la familia, dolor para las tías, dolor para los primos, pero tenía que cumplirse esto que había sido escrito para Dios. Estoy seguro que Juan murió en paz, porque Dios a lo largo de toda su vida de oración le había explicado a Juan que ese tiempo tenía que llegar y que era mejor que él estuviera en su presencia que seguir en este mundo. Ahora, cuando analizamos el texto que hemos utilizado como base de esa escena en la cual Juan va caminando con sus discípulos, porque Juan tenía unos discípulos y habían estado asistiéndolo en los bautismos,
y ven a Jesucristo, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Y en ese diálogo que hay, en este texto base, al menos hay 6 cosas importantes que Juan menciona y las cuales vamos a analizar a continuación. Y esto es para que todos entendamos que cada vez que nosotros pensemos en el Cordero sin mancha ni arruga, Jesucristo, que ha dado la vida por todos nosotros, tengamos ese mismo respeto que tuvo Juan y entendamos que ese evento maravilloso fue escrito por Dios. Y así como a Juan le reveló el día en el que él se iba a encontrar con Jesucristo y lo que iba a hacer por él, así también a todos nosotros, a todos ustedes, Dios nos escogió un día para que abriéramos nuestro corazón y entendiéramos que Él es el Dios y Salvador. Algunos de ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Unos hicieron un acto público, levantaron su mano y se levantaron e hicieron una oración. Otros lo hicieron personalmente, a otros les enseñaron desde pequeños cómo era esto. Unos creen que por herencia van a obtener la salvación eterna, pero todos sabemos que no es así. Nadie obtiene la salvación eterna por herencia. Son pasos de fe personales e individuales que tenemos que dar. Hay que ir y conocer al Cordero de Dios. Hay que ir e identificar el Cordero de Dios. Nadie lo puede hacer por mí. Yo tengo que ir y dar ese paso. Cuando este hombre ve al Cordero, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos hace acordar de todas las veces que se menciona un cordero en la Biblia. La primera de ellas está en el libro de Génesis capítulo 22. Abraham llevaba a su hijo Isaac al monte. Yo estoy seguro que muchos de ustedes recuerdan esa historia. Muy triste quizá en el momento, es como una película de suspenso. Si usted empieza a leer esa porción de la Biblia, es una película de suspenso. ¿Qué va a pasar? Y es que el Señor le había pedido la vida de su hijo Isaac a Abraham. Y le dijo: hoy lo tenés que subir al monte y ofrecérmelo en holocausto. Y él, sin decirle nada a su hijo, le dijo: venite, vámonos. Y empezaron a caminar y el niño iba subiendo con su padre al monte y le iba preguntando: mira, ¿y a qué vamos, papi? Y vamos a llegar, papi. Y mira, papi esto, y mira, papi lo otro, y mira aquí, y mira allá. Y él tenía que interactuar con él. Y el niño llevaba en su espalda la madera que se iba a quemar, en donde iba a ser ofrecido él mismo. Y su padre llevaba el puñal con el cual lo tenía que sacrificar para ofrecérselo a Dios. Y llegaron al punto, a ese lugar, a donde estaba la piedra, donde el niño iba a ser sacrificado. Y el niño le preguntaba: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham siempre fue la misma: Dios proveerá el cordero. Teniendo la fe. Y había una conversación entre un padre y un hijo. Así como el cordero habla con su padre todo el tiempo, así como el Señor Jesucristo oraba al Padre, así hay una representación de un padre y un hijo hablando. Y usted conoce la historia. ¿Saben qué termina la historia? Si no lo sabe, vaya y lea. Le voy a dejar la tarea. Si no conocen qué termina esta historia de suspenso, esta escena de suspenso en la Biblia, vaya y lea. El Señor provee el cordero y el niño no muere. Ya le conté la película, pero vaya y léala de todas maneras. Un poco más adelante, en Éxodo capítulo 12, ¿recuerdan ustedes? También esta sí se la tienen que poder. ¿Recuerda usted cuando el Señor le dice al pueblo de Israel: prepárense porque lo voy a sacar de Egipto y voy a mandar una plaga y voy a aniquilar a los primogénitos de todo Egipto? Voy a pasar de largo si encuentro que hay una sangre del cordero ofrecido en el dintel de la puerta de los israelitas. Si el que no tenga la sangre del cordero en el dintel de la puerta, voy a entrar y voy a aniquilar al primogénito de esa familia. Y entonces todos empezaron a hacer esto y ofrecieron un cordero. Y con su sangre pintaron el dintel de la puerta. Y la muerte pasó de largo. A eso se le llamó la Pascua. Y es por eso que el pueblo de Israel después celebra la Pascua. Pero recuerdan ustedes que en la última cena, famosa también, la última cena, está Dios con Jesucristo, Dios Jesús con sus apóstoles en la última cena. ¿Qué estaban celebrando ahí? La Pascua. Pero no había carne de cordero. Si ustedes leen qué era lo que se dio de cenar el día de la última cena, a ver quién se acuerda, qué es lo que dieron de comer. Dieron pan y dieron vino, nada más. No hubo carne. La Pascua había que celebrarla con un cordero. Pero ¿por qué no hubo carne esa noche? Estoy seguro que Judas
Judas era iba a decir un millennial, pero voy a quedar mal con algunos millennials. No era millennial Judas, pero Judas era bien selfie, ¿verdad? Judas solo andaba viendo sus cosas. Judas solo quería, era consumista, le gustaba gastar plata. Y por eso había traicionado a Jesús. Entonces estoy seguro que llegó y dijo, ¿y dónde está la comida? ¿Y por qué no hay carne? No hay proteína. Tengo que ir al gimnasio y tengo que regresar y no hay proteína aquí, solo hay carbohidratos, solo hay carbs. Solo pan y vino me van a dar, no puede ser. Para el que no entiende los principios de Dios, puede parecer insípida la comida que se ofrece en las iglesias. Pero ese día, la proteína era Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, por cuya sangre en los dinteles de nuestro corazón la muerte pasa de largo, la muerte eterna, por cuyos mensajes que nosotros hemos aprendido nos damos cuenta que a través de la fe en Él, nuestros pecados son perdonados y obtenemos la vida eterna. Por cuyos milagros nos damos cuenta que creer en este Dios Salvador y por su sangre podemos ver milagros en nuestra vida, sanidades momentáneas. Toda sanidad en este mundo es momentánea. Usted puede ser sano o sana de un azote, pero usted sabe que esto un día va a terminar. Entonces todo esto sucede en ese momento. Por eso la sangre del Cordero de Pascua es importante. Después en Isaías capítulo 53 recuerdan que está la profecía más clara de Jesús. Este Cordero fue inmolado, dice Isaías 53. Y después, solo en el libro de Apocalipsis, la palabra Cordero, refiriéndose a Jesús, es mencionada entre 13 y 15 veces, si usted quiere las cuenta también. Y a todo esto se refiere cuando Juan, regresamos a nuestra historia, ve a Jesucristo y dice, este es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Un poco más adelante, el segundo punto que quiero que ustedes y yo anotemos acerca de lo que él dijo es, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Tal vez esto suena como un trabalenguas, pero no. Lo que él está diciendo es, tengan en claro que aunque yo tenga el respaldo de Dios en hacer lo que estoy haciendo y Dios me ha delegado a hacer todos estos bautizos y que la persona llegando a la presencia de Dios pueda ser perdonada de sus pecados, yo no soy el hombre. The man, como dicen en inglés, I'm not the man. El hombre es otro. Después de mí, dice, cuando yo termine este ministerio vendrá un varón el cual es antes que yo, porque era primero que yo. Esto contrasta un poco porque sabe usted que Juan era 6 meses mayor que Jesús en cuanto a gestación. Nació 6 meses antes que Jesucristo, eso es lo que calculan algunos teólogos. Entonces él era mayor en edad. Pero aquí él dice, aunque yo sea mayor de edad, aunque yo haya nacido primero que él sigue siendo antes que yo. Porque él es el alfa y el omega. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es Jesús. Ese que estaba ahí desde la creación del mundo. Y Juan lo sabía. Juan había sido representado, recuerde, Juan había estado presente más bien delante de la presencia de Dios toda su vida en el desierto. En Apocalipsis capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 21 y en Apocalipsis capítulo 22 menciona, yo soy el alfa y el omega, Jesucristo el antes, el después y el siempre. Después, otra de las cosas características que dice Juan acá es, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Esta es la tercera cosa que podemos analizar. Ya dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya dijo, este es antes que yo, porque él ha sido primero que yo. Y en la número 3 dice, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es para que fuese manifestado a Israel. Yo, dice, estoy bautizando en agua. Esto es relativamente sencillo. Bautizar en agua es relativamente fácil.
voy, me paro en el río Jordán y bautizo en el nombre de Jesús porque Dios me ha dado la delegación para hacerlo. Y esto es sencillo. Es un acto de obediencia hecho por los seres humanos. En otras versiones de la Biblia, para que usted entienda mejor esta frase, dice: yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Esa es otra versión, y es el mismo versículo. O otra dice: yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos pudieran conocerlo. Otra versión dice: yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Él estaba muy claro de lo que estaba pasando. En aquel tiempo no había Facebook, no había álbumes de fotos, no habían videos de cuando eran pequeños los dos y jugaban en la colonia. Entonces él no se acordaba de Jesús físicamente, por eso dice: yo no lo conozco a él, sé quién es, sé a qué ha venido, no lo conozco físicamente. Por eso es la sorpresa cuando lo ve. Este es el Cordero de Dios. El siguiente punto que vemos ahí dice que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Recuerden ustedes que cuando ya se conocen, se van al río Jordán, Jesucristo lo abraza: primo, ¿cómo estás, primo? Chocaron las manos, se dieron los puñitos, se dieron un abrazo, empezaron a conversar de cuando eran pequeños y jugaban en la colonia, jugaban fútbol y hacían cualquier otra cosa. Y le dice: primo, bautíceme, venga. Y le dice: no, primo, ¿cómo lo voy a bautizar yo? ¿Cómo me dice usted eso si usted es después que yo y antes que yo y siempre va a ser adelante de mí? Yo solo he venido a prepararle su camino. Primo, hay que hacerlo porque así dijo el Señor. Así que vamos, véngase, vamos al chapuzón. Y se fueron los dos primos ahí. Juan entendió, porque ya Dios se lo había dicho, ya lo vamos a ver más adelante, que ese evento tenía que darse. Y se dio. Fueron al río Jordán y lo bautizó. Y después sucedió algo sobrenatural en ese lugar. Usted conoce la historia también. Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y esta es una historia, es una escena bíblica sobrenatural, que es a donde ustedes y yo tenemos que entrar para poder comprender con esta mente humana finita lo que pudo haber pasado en un momento tan glorioso como ese. Juan el Bautista, descrito por Jesucristo como el hombre, como el mejor hombre de la historia, arriba de Abraham, arriba de Moisés, arriba de Isaac, arriba de David. Y ese hombre y Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, metidos los dos en ese río, obedeciendo a Dios a través del bautismo, renunciando a la carnalidad. Y cuando terminan de hacer ese evento y empiezan a caminar, los cielos se abren y todo empieza a tronar en ese lugar. Y en medio del trueno, Dios hubiera podido hacer cualquier cosa. Dios hubiera podido manifestar un gran rayo de luz. Hubiera podido manifestar un trueno, un rayo que caía sobre la cabeza de Jesús. Hubiera podido levantar a Jesucristo en una nube. Hubiera podido hacer cualquier otra cosa sobrenatural. Pero no. Lo que hizo fue una sencilla paloma. La paloma describe la sencillez en la Biblia. El mismo Jesús más adelante dice: sed sagaces como las culebras, pero sencillos como las palomas. Y Dios quiso manifestar la presencia del Espíritu de Dios como una paloma, porque Jesucristo no venía como un rayo a matar a las personas y a partirlos por la mitad por pecadores. Vino a dar la oportunidad, sencillo, simple, a lavar los pies de la humanidad. Y en ese momento se oye un retumbo en el cielo. Y lo que hace el retumbo y todo el mundo buscaron a dónde cubrirse, y lo que sale es una palomita. Y ¡pum!, se para sobre la cabeza de Jesús. Y hasta ahí hubiera sido todo bueno si no hubiera sucedido lo que sucedió después. La palomita se para sobre la cabeza de Jesús. Pero como siempre he bromeado con esto, y se encendieron los speakers del cielo. Y se puso el surround sound del cielo, el mejor sonido que hay en ese momento. Y se oye una voz que estoy seguro que Juan ya la había escuchado en el desierto, tantos años que estuvo allá.
Y esa voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Única esa frase. Solo Dios podía decir eso de este personaje, Jesucristo, sobre quien se había posado esa paloma. Entonces, lo que está contando aquí Juan era ese evento. Versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es por eso que él dice, en el texto que estamos leyendo en Juan capítulo 1, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. No le cupo duda. ¿Cómo le va a caber duda si oyó la voz de Dios? El quinto punto que quiero que analicemos de lo que dijo Juan es: Él me envió a bautizar, el que me envió a bautizar dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El que me envió a bautizar. Ese él es súper importante, porque ahí es a donde está la comprobación de que Juan y el Señor habían hecho mancuerna en todo ese tiempo que habían estado en el desierto. El que me mandó a bautizar. Dios le había dado todas las instrucciones y sabía que lo que estaba pasando iba a pasar. Por eso habló con seguridad. Ustedes y yo tenemos que hablar con seguridad del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Tenemos que hablar con seguridad cada vez que caminemos por el mundo. Tenemos que proclamar el poder de Dios sobre nuestra vida. Yo tengo una frase que quiero compartir y regalarles a ustedes: me ha ido bien con Cristo. Me ha ido bien. ¿He tenido desafíos? Sí. ¿He tenido problemas? Sí. ¿He metido la pata? La he metido un montón de veces. Pero si yo hago un análisis de mis últimos 20 y tantos años, desde que pude ver al Cordero de Dios y entender lo que había hecho por mi vida, yo solo puedo decir: me ha ido bien con Jesús. Me ha ido muy bien con Jesús. Y estoy seguro que a usted también, si no, no estuviera aquí. Estuviera en otro lugar, viendo un partido, comiéndose unas pupusas. Pude haber estado en cualquier parte ahorita, en el mar, en el lago, cualquier lugar. Pero está aquí reunido, o sea que le ha ido bien con Cristo. Quiere oír de la palabra. Me está aguantando todos estos minutos y ya me pasé el tiempo. Eso quiere decir que le ha ido bien con Cristo. Nos ha ido bien con el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Entonces, Juan dice: el que me envió a bautizar, dijo que ve a descender esto, va a haber un bautismo distinto. ¿Y cómo lo mandó a bautizar? Lo mandó desde que estaba en el vientre, ¿recuerdan? Se vieron panza con panza y ahí saltó el niño. Pues cuando ella estaba embarazada, cuando Elizabeth estaba embarazada, su esposo, el sacerdote Zacarías, hizo un canto, hizo una oración. Está registrada en la Biblia, en Lucas capítulo 1, versículos 70, por ahí, 70 en adelante. Pero yo quiero leer la porción del versículo 76 al 80, Lucas 1, 76 al 80. Y esto le dice su papá al niño que está por nacer. Estoy seguro que cuando ustedes, los que hemos sido padres, hemos tenido la oportunidad de estar orando por el vientre de nuestras esposas, y las madres también le cantaban cosas a los niños cuando estaban en su panza. Y a mis hijos les hemos puesto alabanzas ahí con unos audífonos y todo en el vientre de mi esposa, que a veces hay un gran ruido que han de haber oído los pobres en estéreo allá adentro, pero oían las alabanzas y orábamos por ellos. Pues este padre no se quedó atrás y le dijo esto a su hijo: y tú, niño, agarrándole la pancita a Elizabeth, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hacia el día de su manifestación a Israel. Esto es, todo esto reunido es lo que pasó en ese encuentro con Jesús, su primo. Y el punto número 6 dice lo siguiente: y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al final de todo esto dice:
este era después que mí, antes que yo, este es el Cordero de Dios, este es el que ha venido a hacer esto, el que ha venido a hacer lo otro, este es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ha tenido, entre todas las otras cosas que Jesús hace por nosotros, ha tenido ese rol que menciona Juan y dice: yo he venido a bautizar en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. El arma secreta de los cristianos. El Espíritu Santo es el arma secreta de los cristianos. Me compartía nuestro equipo de hoy que para poder llevar a cabo este servicio hubieron un montón de trabas. Alguien se accidentó en su vehículo cuando venía para acá. Las cuerdas de la guitarra se rompieron. Otra persona llamó porque le dio una gran gripe y no pudo venir y se tuvo que reorganizar el equipo a última hora. Y todo esto preparado ¿para qué? Para que ustedes y yo pudiéramos estar aquí adorando al Señor. Y creo yo que el tiempo de alabanza hoy, en medio de todas estas circunstancias, ha sido glorioso para Dios. Porque Él ha venido a bautizarnos en el Espíritu Santo. Equipo de alabanza, ¿vale la pena o no vale la pena? Cambiar las cuerdas a la carrera, tener medio desafinada la guitarra, venir aquí y enfrentar lo que haya que enfrentar por el Maestro, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vale la pena estar acá desvelado, sin dormir toda la noche, más que un par de horas, para venir a predicar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, para venir a decirle aquí al pueblo que ya sabe que el Cordero de Dios derramó su sangre por todos ustedes, que en el dintel de la puerta de su corazón está la sangre del Cordero, que la muerte eterna pasará de largo de sus vidas y que nos ha ido bien con Cristo Jesús, porque Él ha venido a bautizarnos en el Espíritu Santo, porque en nuestro interior, cuando hemos manifestado nuestra fe a Él, hay un enlace entre el Espíritu Santo y mi espíritu, y es por eso que dice Juan: eso no lo puedo hacer yo. Yo soy un ser humano, dijo Juan. Yo no puedo bautizarlos a ustedes en el Espíritu Santo. No tengo esa potestad, no tengo ese poder, soy hombre. Lo único que puedo hacer es meterlos en el agua y sacarlos en el agua, eso sí lo puedo hacer, pero bautizarlos en el Espíritu de Dios, solo Dios lo puede hacer, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y este, dice él, es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 24 al 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron, este es un versículo que ya leí, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? Tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué le estaba diciendo a ellos ahí? Este es el Hijo de Dios, no soy yo. Pongan sus ojos sobre Él. Pero el mundo sacrificó al Cordero. El mundo crucificó a Jesús. Estaba escrito que eso iba a suceder. Pero Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo al mundo, venciendo a sus asesinos y perdonando a sus asesinos, porque su sangre también se derramó para ellos, igual que para usted y para mí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Publiquemos esta verdad. Y si usted no ha aceptado a Jesús como Salvador y se pierde esta experiencia maravillosa de tener un contacto con Dios, el Creador, le invito a que lo haga. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos. Hemos puesto las cosas del mundo antes que las tuyas. Hemos creído, Señor, a los humanos antes que a ti. Queremos ser como Juan el Bautista, entendiendo nuestra naturaleza humana, pero teniendo una conexión divina. Entendiendo que no somos más que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tú gobiernas, que tú reinas y que has neutralizado con tu poder
cualquier acechanza de Satanás. Descansamos en ti, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios poderoso. Por eso hoy te rendimos adoración. Siga orando ahí donde usted está. Y puede ser que en este lugar haya alguien que no tiene el dintel, el marco de su puerta marcado con la sangre del Cordero de Dios, que no ha identificado que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted tiene que dar un paso de fe simple, sencillo, sin complicaciones. Así como Juan lo reconoció, lo tiene que reconocer usted y decir: Jesucristo es el Cordero de Dios. Necesito abrirle las puertas de mi corazón. Necesito que su sangre también haya sido derramada por mí. Por eso le invito a que haga una sencilla oración diciéndole: Jesús, quiero que seas el Dios de mi vida. Te reconozco como Salvador. Todo el mundo está orando, pero si usted quiere dar ese paso de fe, así como Juan, yo no le puedo perdonar los pecados. Así como Juan, yo no le puedo asegurar que el Espíritu de Dios va a caer sobre su vida, pero Jesucristo sí puede hacerlo. Él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí donde está en su lugar, solo levante su mano discretamente donde yo pueda verla. Y yo puedo hacer una oración, acompañarla en una oración, sí puedo. Todo lo demás lo hará Dios en su vida. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, levante su mano ahí donde está, solo déjeme saber. No le voy a pedir que pase al frente, ni que se levante, ni nada. Solamente hágame una señal y diga: sí, yo quiero hacer esa oración. Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 10 versículo 32, que si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Veo su mano levantada. Que la gracia del Señor, que la sangre derramada en la cruz por el Cordero de Dios limpie su vida y le asegure su vida eterna. Y con ese acto de fe el Señor entiende que ahora se arrepiente de sus pecados y necesita el bautismo del Espíritu Santo. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? ¿Alguien más? Vamos a orar al final. ¿Alguien más que quiere levantar su mano? Que me haga saber con su mano levantada para hacer una oración ahora al final antes de irnos. ¿Alguien más? En el nombre de Jesús. Estoy seguro que algunas personas de las que nos están sintonizando a través de medios de comunicación y redes sociales quisieran dar ese paso de fe. Si usted lo quiere dar, pero por algún motivo le dio pena levantar la mano, que no le dé pena reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y haga con nosotros esta oración. A la persona que levantó su mano, ahí donde está, con voz audible, diga conmigo: Señor Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que moriste en la cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y estás sentado en el trono a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único, como mi suficiente Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad. Bautízame hoy con el Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Cuando alguien se acerca a ti, Señor, y abre su corazón, tú estás listo para escribir su nombre en el libro de la vida, para llenar el dintel, el marco de su puerta, de su corazón, con tu sangre derramada. Señor, hay fiesta en los cielos este día. Tú estás feliz, Señor, y nosotros compartimos esa felicidad contigo. Gracias, Cordero de Dios, por darnos vida eterna, por acompañarnos en el tiempo en este mundo y porque podemos un día reconocer tu deidad. A ti la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.